Dice San Juan Don Bosco: me pareció encontrarme en una extensa llanura cubierta por un número incontable de jóvenes. Unos peleaban y otros decían groserías. Aquí se robaba, allí se le faltaba la modestia, y una nube de piedras lanzadas por bandos que se hacían guerra volaba por los aires. Eran muchachos abandonados por sus padres y de costumbres corrompidas. Y estaba ya a punto de irme de allí cuando vi a mi lado a una señora que me dijo: tienes que ir hacia esos jóvenes y actuar. Fui hacia ellos, pero ¿qué hacer? No había sitio donde colocar a ninguno y quería hacerles el bien. Me dirigía a personas que estaban mirando desde lejos y que habrían podido ayudarme mucho, pero nadie me hacía caso y ninguno me ayudaba. Me volví entonces hacia aquella señora, la cual me dijo: aquí tienes un sitio, y me señaló un prado. Pero aquí, dije yo, aquí no hay más que un prado. Ella respondió: mi hijo y los apóstoles no tenían ni un metro de tierra donde apoyar la cabeza. Empecé a trabajar en aquel prado, aconsejaba, predicaba, confesaba, pero veía que mi esfuerzo resultaba inútil para la mayoría, si no se encontraba un sitio cercado y con locales donde recogerlos y donde albergar a algunos totalmente abandonados por sus padres, desechados y despreciados por todo el mundo. Entonces aquella señora me llevó un poco más hacia allá, hacia el norte, y me dijo: mira. Y vi una iglesia pequeña y baja, un patio chiquito y muchos jóvenes. Y empecé otra vez mi labor, pero resultando ya estrecha esta iglesia, recurrí de nuevo a la amable señora y ella me mostró otra iglesia, bastante más grande y con una casa al lado. Me llevó después un poco más allá, hacia un terreno cultivado casi frente a la fachada de la segunda iglesia, y añadió: en este lugar, donde los gloriosos mártires de Turín, Adventor y Octavio, sufrieron su martirio, sobre esa tierra bañada y santificada con su sangre, quiero que Dios sea honrado de modo especialísimo. Y así, diciendo, adelantó un pie hasta ponerlo en el punto exacto donde tuvo lugar el martirio y me lo indicó con precisión. Quería yo poner una señal para encontrarlo cuando volviese por allí, pero no encontré nada, ni un palito ni una piedra, pero con todo lo fijé en la memoria con toda exactitud. Corresponde exactamente al ángulo interior de la capilla de los santos mártires del lado del Evangelio de la iglesia de María Auxiliadora en Turín. Mientras tanto yo me veía rodeado de un número inmenso, siempre en aumento, de jóvenes, y al pedirle ayuda a la señora crecían los medios y el local, y vi después una grandísima iglesia precisamente en el lugar donde se me había hecho ver que sucedió el martirio de los santos de esa región, de la Legión Tebea, con muchos edificios alrededor y con un hermoso monumento en medio. Y mientras sucedía todo esto, siempre soñando, tenía como colaboradores sacerdotes que me ayudaban en un principio, pero que después se iban. Buscaba con grandes trabajos atraérmelos y ellos se iban poco a poco, y después me dejaban solo. Entonces me volví de nuevo a aquella señora, la cual me dijo: ¿quieres saber cómo hacer para que no se te vayan más? Toma esta cinta y átasela a su cabeza. Tomé con reverencia la cinta blanca de su mano y vi que sobre ella estaba escrita una palabra: obediencia. Ensayé enseguida lo que la señora me indicó y comencé a atar la cabeza de algunos de mis colaboradores voluntarios con la cinta, y pronto vi un cambio grande y en verdad sorprendente. Este cambio se hacía cada vez más notorio según se iba cumpliendo el consejo que se me había dado, ya que aquellos dejaron el deseo de irse a otra parte y se quedaron al fin conmigo. Así se constituyó la Sociedad Salesiana. Vi además muchas otras cosas que no es ahora el caso de manifestarlas. Al parecer se tratan de grandes acontecimientos futuros. Pero baste decir que desde aquel tiempo yo caminaba siempre sobre seguro, lo mismo respecto de los oratorios que respecto a la congregación y sobre el modo de relacionarme con toda suerte de autoridades. Las grandes dificultades que habrán de sobrevenir están todas previstas y sé cómo hay que superarlas. Veo con claridad muchas cosas que iban a suceder en el futuro.
Por eso, después de haber visto casas, iglesias, colegios y religiosos que me iban a colaborar, empecé a hablar de todo esto y a contarlas como si ya fueran realidad. Por eso algunos me creyeron loco o que disparataba, pero la Virgen Santísima me había informado de todo. Comentario. Qué bello relato de San Don Bosco, porque primero me llama mucho la atención y son un par de puntos que vamos a resaltar. Cómo él quedaba absolutamente convencido de lo que Nuestra Señora le mostraba y le prometía, aún contra toda probabilidad y contra toda opción de que eso que ella le mostraba se realizase. Un sacerdote promedio, normal, claro, ya tenía una fama de santidad, de ser un buen hombre, pero no pasaba de allí, sin ningún tipo de medio económico. Recordemos que él en su pobreza, cuando fue joven, un sacerdote le heredó un dinero y se lo robaron. No que lo robaran a mano armada, sino que los familiares del sacerdote le quitaron lo que le correspondía por herencia a San Juan Bosco. Entonces San Don Bosco siempre confió en la providencia, y esas dificultades desde su juventud, desde su niñez, ya ahorita en sus inicios del sacerdocio, lo hicieron crecer en una confianza que lo llevó de la nada a hacer una obra que se encuentra en más de 180 países. ¿Y quién de nosotros no ha escuchado alguna vez hablar de los salesianos o de San Juan Bosco? Y estamos hablando de algo que pasó hace 200 años, no es que haya sido hace siglos y siglos. Pero eso es lo que hace la confianza. Él decía, ¿no? Confiad en María Auxiliadora y veréis lo que son los milagros. Entonces, él, después de estas experiencias, de estos sueños, visiones místicas, quedaba con una seguridad y una confianza de que Nuestra Señora lo acompañaba y lo apoyaba, y que era su obra de ella y no de él. Pues fue lo que lo llevó a hacer las grandes empresas que realizó. Por ejemplo, viendo ese prado, de hecho ese prado, justamente en el sueño que él tuvo y como él lo describía y todo, todos lo daban por loco, por una persona absolutamente. Imagínense lo que cuesta construir una iglesia basílica mayor como la que es la Basílica de María Auxiliadora en Turín hoy en día. Y San Juan Bosco confió y les dijo dónde quedaba exactamente. De hecho, todos esos datos que él cuenta en esos sueños se demostraron después con históricamente precisos y exactos los lugares el lugar del martirio de los mártires que están allí, todos los detalles que él dio, que él proveyó de sus sueños, siempre se comprobaban ser ciertos. Y quien va hoy en día a la Basílica de Turín, de Nuestra Señora María Auxiliadora en Turín, queda sorprendido y maravillado. Allí se encuentra la tumba de San Juan Bosco, de Santo Domingo Sabio, del Beato Miguel Rúa, que fue el sucesor de Don Bosco. También está, pues por supuesto, ese cuadro muy famoso de María Auxiliadora, que es una de las pinturas más conocidas. Ustedes ponen en internet María Auxiliadora en Turín y les aparece de inmediato. Y una de las basílicas más preciosas, un sitio de mucha bendición. De allí han salido muchos milagros. Incluso los caballeros de la Virgen en sus inicios le deben un milagro que obró Don Bosco en Monseñor Juan Clav, su fundador, allí mismo. Entonces ese lugar se convirtió como en el centro de la obra salesiana. Se llama salesiana porque se inspiran en San Francisco de Sales, ¿no? Si bien fueron fundados por Don Bosco, su espiritualidad es fundada en San Francisco de Sales, salesianos. Vemos también, además de la confianza que tuvo San Juan Bosco y de la exactitud y precisión de sus sueños, cómo él atrajo a otros sacerdotes, y la clave que los mantuvo siempre juntos y fieles fue la obediencia, que es esa cinta blanca que él les ata en la cabeza, que tiene escritas las palabras obediencia, y que hace que ya no vinieran y se fueran, sino que permaneciesen juntos trabajando por esta causa. ¿Cuán difícil es la obediencia, hermano? Los religiosos más expertos, los religiosos más doctos, siempre dicen que de los votos que hacen, pobreza, obediencia y castidad, siempre el más difícil de llevar a cabo es el de la obediencia. Cualquiera pensaría que es cualquiera de los otros dos, pero no. Y esto es porque uno debe someter su voluntad a la voluntad de Dios. Y a esto están llamados no solo los religiosos, los sacerdotes, las monjas, sino todos nosotros. Nosotros debemos ser obedientes. La palabra obediencia viene de obturire, de escuchar
y que cuando entra esa escucha en nosotros, nosotros la aceptamos. No somos nosotros quienes imponemos las cosas, uno se hace como yo diga, porque eso es una actitud soberbia, que es la actitud propia de Satanás. El demonio, cuando Dios les puso la prueba, el demonio dijo, no, yo no lo voy a hacer así, no serviré, lo hago como yo diga. Y miren lo que es hoy en día Satanás. Entonces nosotros debemos ser obedientes a la voz de Dios, al mandato de Dios. Y el hecho de ser obedientes implica que muchas veces comprendamos aquello a lo que debemos obediencia, pero muchas veces no. Piensen ustedes, por ejemplo, los que tienen hijos, cuando usted le dice a su hijo, no, ahí no vas. Y uno no tiene por qué darle una serie de explicaciones que muchas veces ni siquiera el hijo lo va a entender. Pero por su bien uno le dice, allí no vas, acá no entras, acá no vienes. Entonces la obediencia es una actitud que nosotros debemos tener y es santa. Someternos a todo lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo, a todo lo que enseña la buena y sana doctrina de Cristo en la Iglesia Católica, que es la iglesia fundada por nuestro Señor. Entonces, aprendemos de este sueño de Don Bosco, además de maravillarnos de la gracia tan grande y del milagro tan grande suscitado en su sueño de la construcción de la Basílica de María Auxiliadora en Turín. Aprendemos a que quien obedece y quien se somete con confianza a Nuestra Señora, verá milagros y milagros inmensos, tan inmensos como esa basílica preciosa que hoy en día es una de las iglesias más bellas de todo el mundo, de la cual San Juan Bosco solamente veía el lugar y el prado donde iba a quedar ubicada. Y miren a dónde llegó. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. San Juan Bosco, ruega por nosotros. Santo Domingo Sabio, ruega por nosotros. Salve María.